Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 6. Estamos reflexionando, estudiando, meditando en el Evangelio de Mateo. Hemos estado avanzando, hermanos, y ahora entramos al capítulo 6. Gracias a Dios porque hemos seguido avanzando. Capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Gracias a los que se pusieron de pie, hermanos, pueden tomar sus lugares. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre las obras de justicia y reflexionar sobre este tema. Es importante, hermanos, que podamos entender y reflexionar, y ya a este tiempo, diría yo, saber, hermanos, que las obras no están peleadas con la fe. Amén. Amén. Las obras no están peleadas con la fe. A veces en el mundo evangélico se tiene un poquito, somos renuentes a ver esa relación que hay con la fe y las obras. Amén. Pero nosotros hemos observado, hermanos, y vemos de que aquí no hay una pelea entre obras y fe. Ahora, en la cuestión, hermanos, de la salvación, o en el tema soteriológico, o en el tema de la salvación, es importante saber entonces que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino que nosotros somos salvos, ¿por qué, hermanos? Por la fe. ¿Y por la fe en quién? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, ¿no? Nosotros somos salvos entonces por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 5, hermanos, y en el versículo 20, nos hemos dado cuenta que la transformación se produce entonces en la justicia del corazón. Es importante, y hemos observado entonces de que Jesús quiere trabajar entonces en nuestro corazón y en lo más profundo de nuestras vidas. Y eso es algo importante. Pero también esto entonces, si hay una transformación dentro de nosotros y dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas, esto debe producir entonces obras de justicia. No se puede quedar como algo interno, como algo dentro de nosotros, sino que tiene que producir, nosotros lo diríamos de esta manera, tiene que producir frutos. Y en este sentido y en este contexto se tienen que producir entonces obras de justicia. Un corazón transformado, hermanos, por la obra del Espíritu Santo de Dios, es alguien que no puede estar estéril, sino que al contrario es una vida y es un corazón que produce entonces obras de justicia. Y esto es importante. Si tú tienes fe, dice el libro de Santiago, entonces muéstrame ¿qué? Muéstrame tus obras. No es solo de que hablemos bonito, no es solo de que prediquemos bien o que cantemos bien o que vengamos todos los días a la iglesia, sino que es, hermanos, que produzcamos frutos o obras entonces de justicia. Y esto es de suma importancia. En los discípulos, a medida que estos se van pareciendo más al Padre Celestial, entonces van a producir obras de justicia. Jesús pasa pues a enseñar a sus discípulos de modo en que la justicia del reino de los cielos se expresa en los detalles de tres importantes ámbitos de la vida cotidiana. Y lo vamos a ver aquí, hermanos,
en el capítulo 6. Del versículo 1 al 18 vamos a ver la vida pública religiosa. Vamos a hablar del tema de la oración, del tema del ayuno, de la vida interior también personal, versículos 16 al 34. La vida relacional interpersonal cuando lleguemos al capítulo 7 del versículo 1 al 12. Y Jesús, hermanos, aborda en primer lugar el comportamiento en la religión pública, porque este es el lugar en que se desarrolla y se pone a prueba la espiritualidad de la persona. ¿Cómo se observa la espiritualidad de una persona? ¿Estamos aquí, hermanos? Le pregunto, ¿cómo se observa la espiritualidad de una persona? Ahora, alguien podría decir, hermanos, es alguien que lee la Biblia, es alguien que ora, es alguien que va a la iglesia, es alguien que está comprometido entonces con donde se congrega. Esa es parte de la espiritualidad. Pero vuelvo a repetirlo, ¿cómo se observa la espiritualidad en una persona? En nuestro mundo evangélico, hermanos, hacemos mucho énfasis, ¿no?, en alguien que no fuma, en alguien que tampoco toma y en alguien que no baila, por ejemplo, ¿no? Y así es como se demuestra entonces la espiritualidad. No toma, no fuma, no baila. Es una persona, como que eso da igual a una persona entonces espiritual. Pero yo creo, hermanos, que eso va, nuestra espiritualidad, ¿va qué? Más allá todavía. ¿Sí? Inclusive en algunos lugares, hermanos, la espiritualidad es porque alguien utiliza corbata, saco, sus zapatos. Esa es una persona que espiritual. No necesariamente. Y ya creo que ya lo hemos aprendido. Y entonces nuevamente la pregunta es: ¿cómo se observa la espiritualidad de una persona? El versículo 1, hermanos, dice: guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Delante de quién? ¿Estamos aquí? ¿Delante de quién? Delante de los hombres. ¿Para hacer qué? ¿Estamos aquí? Para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La recompensa de quién estamos buscando, hermanos. Ser vistos por quién estamos buscando. ¿Estamos aquí? Ser vistos por quién. La vida religiosa pública es crucial para el desarrollo de la espiritualidad personal. Pero aquí, donde el pueblo de Dios se reúne para adorar, ser instruido en las Escrituras y estimularse mutuamente en la devoción personal. Ahora uno puede decir, aquí, hermanos, como decimos en la iglesia, o en nuestras reuniones, ¿habrá algún peligro? Hablando sobre el ámbito espiritual, hablando sobre nuestras prácticas religiosas. Y yo creo que sí hay un grave peligro. Y estoy hablando de mí, hermanos, ahorita sobre las prácticas religiosas públicas, porque pueden llevarse a cabo principalmente para que los demás me vean. Y ahí
hermanos, está el peligro. Cuando perdemos el enfoque, cuando perdemos el objetivo de que yo quiero, hermanos, de que no Dios me vea, sino que las personas me puedan ver a mí, porque yo soy importante, porque la gente me tiene que ver de una manera u otra. Y esto es de suma entonces importancia, que la gente me agradezca, que me vean y que vean de que soy alguien importante dentro de la congregación. Esto, hermanos, es un grave problema el día de hoy. Y máximo en aquellas iglesias, hermanos, que son grandes, que tienen cierto empuje. Nos vemos, hermanos, que hay personas que quieren resaltar y que quieren entonces que las puedan ver. El peligro, hermanos, de las prácticas religiosas públicas, principalmente entonces para que los demás me puedan ver. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de quién, delante de los hombres. Jesús tiene críticas contra los líderes religiosos judíos de su tiempo. ¿Escuchó lo que dije? Que Jesús, hermanos, tiene críticas. Es cierto. Jesús señala el pecado y llama a los hombres a que se arrepientan. Pero también hace críticas y hace señalamientos a los líderes religiosos de su tiempo. Eso nos parece raro y extraño, ¿no? Porque los señalamientos tendrían que ser aquellos que están perdidos, aquellos que están en la política, aquellos que están en el mundo, pero nosotros no. Pero Jesús hace críticas, hermanos, al mundo religioso de su tiempo. Disculpe, mi hermano Adán, ¿podríamos prender las luces, por favor? Gracias. Es interesante, porque aunque no se les menciona por nombre, gracias, hermano, lo más probable es que Jesús esté refiriéndose a los fariseos y a los maestros de la ley, puesto que estos son los personajes religiosos más públicos e influyentes entre el pueblo. Jesús los denuncia por su mal ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos nosotros dando, mis amados hermanos? Estos realizan ciertos actos religiosos públicos para recibir el respeto de quién, de Dios, o para recibir, hermanos, el respeto de sus compañeros y la admiración del pueblo. Estamos en el capítulo 6 y quiero que me puedan acompañar rápidamente al versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por quienes, hermanos, por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que
que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Estas prácticas, hermanos, son malas? No. La práctica de orar, la práctica de dar limosna, la práctica de ayunar, pero el detalle, hermanos, está en el propósito. Y el propósito de estas personas era que la gente los pudiera admirar. ¡Qué tremendo! ¿Quiénes queremos nosotros que nos admiren, que nos vean? Y perdemos el enfoque, ¿no? Y mientras la mirada que nosotros necesitamos, hermanos, es de nuestro Dios, y que Él nos pueda ver, y que Él pueda ver nuestras obras de justicia. Hoy, hermanos, hay una línea muy delicada, porque entiendo, hermanos, que muchos ministerios tienen que dar cuenta de lo que hacen, ¿no es cierto? Y hay que dar cuenta de lo que se hace. Pero ¿por dónde voy? Y por eso hablo de la línea bien delgada. Y hablo de las redes sociales. Aquí estoy ayudando a los pobres. Ahora, por favor, no estoy diciendo que necesariamente sea malo. Vuelvo a repetirlo. Muchos ministerios, hermanos, tienen que dar, muchas personas tienen que dar cuentas de. Pero ¿cuándo se hace esto? Para que la gente entonces, cuando vean las redes sociales, digan: wow, es tu hermano o esta hermana. ¿Cómo ayuda a los pobres? ¿Cómo ayuda a los necesitados? Y aquí, hermanos, es donde otra vez tenemos que ver cuál es la intención de nuestro corazón y cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro objetivo. Si nosotros queremos, hermanos, que los hombres nos vean o que Dios nos pueda ver. Si los discípulos de Jesús caen en semejante demostración de interesada devoción pública, dice el versículo 1, hermanos, que leímos: su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿La recompensa de quién queremos, hermano? ¿De los hombres o de Dios? Si nosotros, hermanos, siendo humanos, hay buenos jefes, ¿no? Y a veces, hermanos, jefes que ni siquiera conocen a Dios, pero son buenos jefes. Ahora yo digo, ¿cuánto más Dios, el Señor, no nos pagará bien y recompensará bien a aquellos que sirven de todo el corazón, pero que le sirven a Él? El término griego, hermanos, que se traduce, como recompensa, puede indicar el pago de un salario. O como en este versículo, la recompensa de las buenas obras de una persona con un buen premio.
Se trata del reconocimiento y de la recompensa de Dios por la plausible calidad moral de las obras de justicia de un discípulo. Y dije, hermanos, las obras ¿de qué? De calidad. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor, mis queridos hermanos? ¿Para quién lo estamos haciendo? Y esto es muy importante. ¿Para quién hacemos la obra, hermanos? Es para Dios. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿De una manera mediocre o con calidad? Y en todas las áreas, hermanos, en las que nosotros estamos. Y es importante que nosotros le sirvamos a Dios, hermanos, de una manera entonces de calidad. La idea de que Dios recompensa la buena conducta y castiga la mala es común en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, hermanos, capítulo 28, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero se enumera una serie de recompensas y de castigos que Dios distribuye según la fidelidad del pacto de Dios, un tema que desarrollan los profetas posteriores. Te pongo la bendición y la maldición. Tú escoge qué es lo que quieres. Yo te recomiendo, ¿no?, que utilices o que escojas la bendición, pero tú debes de elegir. Deuteronomio capítulo 28. Si fueres obediente, si estuvieras atento entonces a mis estatutos, todas estas bendiciones te seguirán. Y nos encanta, hermanos, leer eso, ¿no? Pero también ese mismo texto dice, pero si desobedeces a los mandamientos de Dios, todas estas maldiciones, que dice el texto, también te seguirán. Jesús, hermanos, advierte a sus discípulos que la obediencia en el ámbito público, escuche esto, la obediencia en el ámbito público no garantiza una recompensa de Dios, porque los motivos son más importantes que la mera actividad. ¿Puso atención a eso? Se lo vuelvo a leer. Los motivos son más importantes que la mera actividad. ¿Cuál es nuestro motivo entonces de orar? ¿Cuál es nuestro motivo de ayunar? ¿Cuál es el motivo por lo cual nosotros ofertamos y diezmamos? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros ayudamos al pobre y al necesitado? ¿Cuál es el motivo? Para tomarme una foto, ¿no? Y que me vean en redes sociales y entonces todos le pueden dar like y decir, ¡ala, qué chilero!, ¿no? Tengo tantos likes. O para que vean mi video, para que la gente diga, hola, esa persona es tan buena. Y ese es mi motivo, esa es mi motivación, o realmente me interesa que me pueda ver Dios. Los motivos, hermanos, son más importantes que las actividades. Qué tremendo eso, ¿no? Que los motivos son más importantes que las actividades. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero uno ve al hermano o a la hermana demacrada, ¿verdad? Ya está, pálido o pálida. Hermano, ¿qué pasó, verdad? Que hermano, voy en mi segundo día de ayuno. ¿La acción meramente es mala? Por supuesto que no. El motivo o
motivación es la incorrecta. Es que quiero que me vean. Hermano, estoy ayunando, estoy orando. Y entonces lo que queremos escuchar no es decir, wow, ese hermano, esa hermana, qué espiritual, cómo busca a Dios, es que de veras esa hermana es un ángel de Dios, ¿no? ¿Y cómo se va sintiendo nuestro ego, hermano? Se nos infla el pecho. Jesús advierte a sus discípulos que la obediencia entonces en el ámbito público, hermanos, no garantiza la recompensa de Dios, porque los motivos son más importantes que la mera actividad. Jesús prosigue dando pruebas de esto con 3 ejemplos de la devoción judía: dar a los necesitados, orar y ayunar. Eso es tremendo. Porque alguien podría decir, pero ¿qué peligro hay con dar a los necesitados o a los pobres? No hay ningún peligro. ¿Qué peligro hay en orar? ¿Qué peligro hay en ayunar? No hay ningún peligro, diríamos nosotros. Y Jesús dice, sí, hay un peligro. Tengan cuidado, ¿no?, de que sus obras las estén mostrando entonces a los hombres, para ser alabados por ¿quiénes? Por los hombres. Estos actos de devoción son valiosos para el desarrollo de la justicia personal. Y en ningún momento Jesús los está haciendo de menos, ¿no? Sino que al contrario, hermanos, es importante el ayuno, la oración, el dar a los necesitados, el dar al pobre. Pero ¿cuál es entonces nuestra motivación? Todo esto puede también practicarse con hipocresía, es decir, buscando los elogios de la gente y la aprobación de los dirigentes religiosos. En estos casos no habrá ninguna recompensa de parte de Dios. Y Dios nos podría decir, bueno, quédate entonces con los halagos de la gente, quédate entonces con todos los likes, ¿no?, que recibes ahí en tus redes sociales, pero recompensa de parte mía no vas a obtener. Debe de existir una coherencia, hermanos, entre la vida interior y la práctica externa. Vuelvo a repetir, debe de existir una coherencia entre la vida interior y la práctica externa. Jesús espera que llevemos a cabo obras de justicia, pero no para ganarnos la entrada al reino, ni para conseguir una posición especial delante del Padre. Estamos aquí, hermanos. Yo pienso en esto, hermanos, porque muchos todavía quieren alcanzar la gracia de Dios orando, ayunando, dando al pobre. Les pregunto, ¿alguien puede alcanzar, hermanos, la gracia de Dios con alguna ofrenda? ¿Alguien puede alcanzar la gracia y la bondad de Dios con nuestras obras de justicia? ¿Cómo son nuestras obras de justicia? Dice el libro de Romanos, como trapos ¿de qué? De inmundicia delante de Dios. Y entonces, ¿cómo alcanzamos la gracia de Dios? La bondad del Señor, porque muchos hoy en día quieren alcanzar la bondad y la gracia de Dios a través de sus obras de justicia. Si uso corbata, voy a estar más cerca de Dios. Y si
si uso saco, todavía va a estar un poquito más cerca de Dios. Yo lo hablaba con mi esposa, hermanos, yo le decía, muchos hermanos yo creo que todavía no han entendido, hermanos, por medio de quién nosotros somos salvos. Porque muchos están como tratando de ganar la salvación por medio de sus obras y por medio de sus méritos. Y entonces uno dice, bueno, la salvación, ¿por medio de quién es? ¿De nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario? ¿O por nuestras obras de justicia? Las obras de justicia aportan coherencia a la justicia interior que Dios inicia cuando un discípulo entra al reino de los cielos y el desarrollo de la justicia experimental en esta vida. Asimismo, hermanos, el apóstol Pablo aconseja al joven pastor Timoteo y dice el texto bíblico en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es provechoso para poco, mas la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, se la quiero leer en la palabra de Dios para todos. Porque cuando uno empieza en ejercítate para la piedad, ¿cómo así? Ejercítate para la piedad. Se lo leo en palabra de Dios para todos. Hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entrénate para una vida dedicada a Dios. Entrénate. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro. Pero una vida ¿qué? Una vida dedicada a Dios. Ese es el ejercicio de la piedad. Nos ilumina un poquito más, ¿no? Una vida dedicada a Dios. Jesús revela en este versículo una importante distinción que han de mantener sus discípulos antes de ser instado, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Sin embargo, también amonesta y dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. A simple vista, esto puede parecernos una contradicción, pero cuando lo analizamos más de cerca, vemos que la diferencia entre ambos casos está en los motivos que subyacen tras dichos actos de devoción. ¿Cuál es la intención, hermanos, de nuestro corazón? Y esto deberíamos de preguntárnoslo para todos. ¿Cuál es el motivo de nuestros corazones para que el ministerio crezca? ¿Para que nos miren? Ya ver la importancia. ¿Cuál es el motivo, queridos hermanos? En el primer caso, la demostración pública de buenas obras no pretende llamar la atención sobre el discípulo, sino que busca que las personas alaben al Padre que está en el cielo. Es fácil que los discípulos tuvieran miedo de expresar abiertamente sus buenas obras ante la posibilidad de que ellos suscitaran persecución. Por eso Jesús los llama a
a pensar valerosamente en la gloria de su Padre Celestial como motivo para sus expresiones públicas de piedad. Pero en este último caso, Jesús trata, hermanos, la vanidad religiosa. ¿Qué dije? La vanidad religiosa. Hay vanidad religiosa. La vanidad religiosa que tienta a los discípulos a realizar actos públicos de devoción y buenas obras para lograr la admiración de las otras personas. Yo sé que esto no es el contexto, hermanos, de lo que estamos desarrollando, pero en el caso, por ejemplo, hermanos, de la comunidad de Corinto, y en específico con la cuestión de los dones espirituales, ¿cuál era ahí el problema? ¿Y por qué Pablo tuvo que poner orden? Capítulos 12, capítulo 13 y 14 del libro de Corintios. Hermanos, porque hay personas que siempre quieren que los vean. Dios tenga misericordia de nosotros. Alguien, hermanos, me contaba y me dice, me están invitando a otro país a predicar. Digo, qué bendición, gloria a Dios. Pero yo le decía, gloria a Dios, pero me pusieron una condición. Aquí en mi país, le dijo el pastor, y las cosas que se hacen, o a las iglesias que se van, no cualquiera viene y va a impresionar a la gente. Ojo, ¿a quién va enfocado, no? Porque aquí salmistas hay un montón. Personas que enseñan de la Biblia hay un montón. Pero ¿sabes qué le gusta a la gente? Es que se profetice. Porque aquí el mover profético es tan fuerte y a la gente eso es lo que le gusta. Y te aseguro que si te empezás a mover en el mover profético, te van a empezar a llamar en muchas iglesias. Esa es la realidad, hermanos, de nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general hoy en día. Y si yo quiero ir a otro país, y si yo quiero obtener más ofrendas, y si quiero ser admirado por la gente, y que digan, el gran siervo de Dios, este que está en otro nivel espiritual, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar entonces a ser, hermanos, como un adivino, ¿no? Y empezar a adivinarle ahí a la gente para decir, así dice el Señor, aunque Dios no haya hablado nada. ¿Y la gente cómo se queda? ¿Qué revelación la de ese hombre, no? De ese siervo de Dios. Y la gente está siendo engañada, pero porque tienen, hermanos, comezón de oír, como yo lo decía el miércoles. Hay mucha gente que tiene comezón de oír. Oye, hermanos, hay un serio problema. Jovencitos de 13, 14 años, con grandes talentos que Dios les ha dado. ¿Y
cómo cantan, ¿no? Hay personas, hermanos, que Dios les ha dado grandes habilidades, cómo cantan, cómo tocan un instrumento, hermanos, y uno cuando los escucha, ¿no? Uno dice qué talento el que Dios les ha dado. Pero muchos hoy, hermanos, creen que el mundo gira, y muchos de estos jovencitos creen, o adolescentes, creen que el mundo gira ¿qué? A su alrededor. No valoran mi talento. Se están peleando, y aunque usted no lo crea, hermanos, se están peleando dentro de las iglesias por quién es el mejor, por quién tiene la mejor voz, por quién tiene más unción. Y saben, hermanos, muchas veces quienes echan a perder a nuestros adolescentes y a aquellas personas que sirven aquí, muchas veces somos nosotros. Hermanos, yo he sido testigo de eso y lo he visto en las congregaciones. Aquel hermano, aquel jovencito que Dios lo utiliza, que tiene un gran talento de parte de Dios, vienen las personas, ¿no? Y le dicen, ay, hermano, es que usted de veras que tiene una voz de arcángel, una voz de ángel. Hermano, es que Dios cómo lo utiliza, usted está a otro nivel. Y hermanos, ya mero le ponen hasta una candela, ¿no? ¿Quién es un verdadero siervo del Señor? Ya se los he dicho. Hoy en día aquellos que salen en grandes escenarios, en las luces, ellos son los que, los siervos de Dios, ¿no es cierto? Y los jovencitos, hermanos, y los adolescentes, aquellos de 12, 13, 14 años, ¿qué es los que están viendo? ¿Cuál es el ejemplo? Por eso muchos están frustrados, ¿no? Es que yo quisiera cantarle a multitudes, es que yo quisiera cantarle a miles, porque ese es el llamado de Dios, porque esos son los verdaderos siervos del Señor. Hermanos, malos ejemplos. ¿El ejemplo de quién deberíamos de seguir? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Pero hoy, hermanos, hay una soberbia dentro de las iglesias. Y vuelvo a repetirlo, y eso lo he visto, no me lo han contado. Se están peleando por ver quién canta mejor, por ver quién tiene más función, por ver quién sobresale más en el púlpito, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? Mientras que Jesús lo voy a poner en estas palabras, tomando un guacal, ¿no?, de agua, dijo, les voy a lavar los pies a mis discípulos. ¿Quiénes quieren seguir ese ejemplo? Ahora, por favor, hermanos, yo no estoy diciendo que sea malo si Dios lo lleva a cantarle a grandes multitudes y que Dios lo utiliza, pero a lo que voy es que ese no es el objetivo. Ese no debe de ser mi ejemplo. Imagínate, le decía yo, era un niño berrinchudo, malcriado, y que llegue a estos escenarios.
Estamos aquí. Y que se crea la última Coca-Cola del mundo. Porque he grabado tantos discos, porque canto y he ido a toda Latinoamérica, porque le canto a tantas multitudes. Dice como que fuera el ejemplo. El ejemplo, hermanos, es de Jesús con el hebreo, diciéndole: voy a lavar los pies a sus discípulos. Y porque en la cuestión cultural, hermanos, en el contexto cultural, cuando se entraba a la casa de alguien les tenía que lavar ¿qué? Los pies a las personas que están llegando. Pero eso lo hacen ¿quiénes? Los de la baja. No los de la alta, no los de la high, no. Porque eso nos denigra. ¿Y por qué no lo hizo Pedro, el apóstol Pedro? ¿Y por qué no lo hizo el apóstol Juan? ¿Y por qué no lo hizo Santiago o Jacobo? ¿Por qué? Porque eso es denigrante. Pero Jesús dijo: yo les voy a lavar sus pies. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro objetivo? El Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a no perder de vista lo que hacemos. ¿Para quién lo hacemos? Porque es muy fácil desviarnos. Es muy fácil desviarnos. Dios nos ayude. Nos despedimos de nuestros hermanos de amigos de Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Les mandamos un fuerte abrazo.